para mí una gran alegría compartir esta serie sobre Elías y Eliseo en estos domingos del verano. Ya llevamos, este es el tercer domingo en el verano y estamos ahora en el capítulo número 19 del primer libro de los Reyes. Si trae su Biblia, le invito a abrir ahí, Primero de Reyes, capítulo 19. Y en este capítulo vamos a hacer 5 reflexiones sobre el texto de Primero de Reyes 19 y después como una reflexión para finalizar sobre la relación con Cristo, que tiene que ver esto con Cristo. Por eso leímos todo el capítulo 19 con nuestro hermano Winston y después leímos una clave que aparece en 1 Corintios que dice, así como una declaración definitiva, que aquella roca en el monte Horeb era Cristo. Bueno, entonces, el domingo pasado quedamos con los 3 puntos suspensivos. Un profeta, Elías, sacando fuerzas, no sé de dónde, ¿verdad? Corriendo más rápido que el carro del rey Ahab para regresar desde el Monte Carmelo hasta la ciudad de Jezreel, en donde en ese momento estaba la capital del Reino del Norte. Yo creo, después estuve pensando por qué Elías era tan ágil para correr. Bueno, hay otro detallito ahí que dice que Elías estaba sentado en cuclillas y que puso su cabeza entre sus rodillas. Hermano, yo traté de hacer eso y no lo logré. Yo creo que no se puede poner la cabeza entre las rodillas. No lo intenten ustedes. No se vayan a torcer. Pero yo creo que era porque Elías estaba muy delgado, muy ágil, nada más comía pan y agua. Y bueno, ese es un dato. Llegan a la capital con la expectativa de que gracias al gran concurso que él ha organizado por iniciativa propia, Dios no le mandó hacer ese concurso, pero él lo quiso hacer para demostrar quién es el verdadero Dios y que el Baal que ellos adoran pues no es nada, es un Dios falso. Y llega a la ciudad donde está el palacio de la reina Jezabel, el rey Ahab, y no ha pasado nada. El pueblo, que sí, cuando estaba allá en el Monte Carmelo, se puso de rodillas y dijo, el Señor es Dios, el Señor es Dios, es verdad, pero de ahí no cambiaron su manera de vivir, o sea, siguieron con su idolatría y tampoco el rey Acab se convirtió, se arrepintió ni nada. Y hay un detalle ahí muy importante en los primeros 2 versículos, si le puede dar clic, que es que todo sigue igual. Me parece como que está medio dormida la computadora. Ahí está. Algo no salió conforme al plan. Todo sigue igual. Dice que cuando llegó el rey le contó a la reina Jezabel, fíjense lo que le contó. Ustedes imagínense, Acab estuvo presente ahí en el Monte Carmelo, él vio cómo descendió fuego del cielo y quemó no solo el sacrificio, la madera, las piedras, el agua, todo, como si hoy en día, ¿verdad? Quisiéramos hacer una carne asada y cayera fuego del cielo y se quema todo, la carne, el carbón, la leña y también el asador mismo, ¿verdad? Alguien que tiene un asador caro, bueno, ¿verdad? Me han dicho, no, señor, el asador no. Bueno, ese fuego se llevó también las piedras, ¿no? Del altar, todo. Y Acab vio eso, ¿no? Y sin embargo, cuando llega y le da el reporte a la esposa, diga que no le dijo, Jezabel, esposa mía, hemos estado equivocados, hemos estado adorando a un Dios falso. Yo lo vi con mis propios ojos que descendió fuego del cielo cuando Elías invocó a Dios, el Dios de Israel. Entonces debemos cambiar
debemos arrepentirnos y aceptar que solo Dios es el Señor. No es eso lo que le dice acá. Si ustedes tienen ahí el texto bíblico, dice, le contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había degollado a los profetas. Entonces acá no le cayó el 20 acá, no se dio cuenta que Dios es el Señor. Lo único que vio acá es que este profeta Elías, a quien él llama el azote de Israel, ha matado, ha pasado a cuchillo, ha degollado a cientos de sacerdotes de Baal y de Astarte. Y ese es el reporte que le da a Jezabel. ¿Te imaginas? Nos podemos imaginar esa conversación. Jezabel escucha eso y empieza a agitarse su respiración. Pero ¿cómo? ¿Qué pantalones? ¿Qué atrevimiento? ¿Cómo es posible que me mató a mis sacerdotes y a mis profetas de Baal? Y se le empiezan a poner rojos los ojos, ¿verdad? Y entonces ella lanza un juramento y dice, mandan a decirle a Elías que si para mañana a estas horas no te corté a ti la cabeza, que los dioses a mí me maten. O sea, Jezabel promete, jura matar a Elías, igual que Elías mató a los sacerdotes de Baal. Entonces, algo no salió bien. No es el resultado que Elías esperaba al organizar el gran concurso. ¿Me explico? No resultó como Elías hubiera querido. Fracasó Elías con el gran concurso del Monte Carmelo. Entonces, algo no salió conforme al plan. Por lo tanto, hay una terrible desilusión en Elías. Y ahí vamos al segundo punto. Que entonces Elías, cuando oye al mensajero que dice que ahora a él lo quieren matar, entonces él agarra camino, se va rumbo al sur y menciona aquí el texto Beerseba de Judá, que es el último poblado en el territorio israelita, el territorio de Judá, antes de ya salir al despoblado, al desierto. Y ahí, en ese poblado fronterizo del sur, Beerseba, ahí dice el texto que dejó a su criado. Ahí dejó a su criado. Dejó a su ayudante. Dejó a su sirviente. Y miren, ese dato de que dejó a su sirviente es muy revelador, porque no quiere decir ahí que diga que, mira, Elías tenía un sirviente, quiere decir que era un hombre rico. No se refiere a eso. Se refiere a que tenía ayudantes, que tenía una especie de equipo, tenía un staff, tenía un grupo de gente que le ayudaba, al menos uno, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando llega a Beerseba, que es el punto fronterizo, ya para abandonar la tierra santa, le dice a ese sirviente, bueno, pues hasta aquí llegamos. Mira, aquí está tu liquidación, ¿verdad? Aquí está el proporcional de tu aguinaldo, y aquí ya se acabó. Ya no vas a trabajar para mí. ¿Por qué? Porque ya no voy a ser profeta. Ese gesto de dejar ir a su sirviente equivale a dejar el ministerio. Elías está dejándolo todo. Su estrategia ante el momento de fracaso es la estrategia de cortar, amputar, ¿verdad? De colgar los guantes, tirar la toalla, decir ya no más. Y entonces este gesto, ¿verdad?, de dejar al criado ahí equivale a ya no seguir en el ministerio. Y ahí cuando yo leo eso, de que
Elías ya no quiso seguir en el ministerio. Entonces pienso en mí. Y no solo en mí, sino en todos mis colegas y consiervos y consiervas, que alguna vez en el camino hemos sentido que nuestros esfuerzos, que nuestros planes, que nuestras grandes ideas no han servido, que no han tenido el propósito que nosotros esperábamos. Y que hemos sentido, sí, en algún momento decir, bueno, se me hace que yo más bien debería dedicarme a otra cosa. Y entonces ahora, la historia de Elías y viajando ahora tiene que ver mucho conmigo y contigo, hermano querido. Va ahora porque quiere de alguna manera recomenzar. Quiere picarle el botón de restart. Volver al principio. Porque ahí en Horeb fue cuando todo comenzó. Ahí en ese monte, en el monte Horeb, Dios le dio a Israel las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Es como que ahí fue donde ocurrió el matrimonio entre Dios e Israel. Ahí se casaron en el monte Horeb. Ahí comenzó su historia de ser un Dios y un pueblo y un Dios. Una relación de pacto, de alianza, un convenio sagrado de caminar juntos como pueblo y como Dios. Y entonces Elías recurre no solo a dejar, bueno, ya dejo el ministerio y también quiero ir a donde todo comenzó. Quiero ir ahí, a donde fue el origen de la historia entre Dios e Israel. A ver si encuentro el primer amor. Ahí es donde fue que Moisés se tuvo que quitar las sandalias de sus pies porque era un territorio sagrado. Quiero volver ahí, quiero regresar a mi primer amor, dice Elías. Quiero ver si puedo recuperar eso. No sé si ustedes ya que empiezan a acumular kilometraje recorrido en su vida, acumular años y décadas, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿qué es lo que yo tenía? Cuando comencé a conocer al Señor, cuando comenzaba mi carrera cristiana y estaba descubriendo el amor y la gracia de Dios, quisiera recuperar eso. Quisiera volver no necesariamente al lugar físico, como lo está haciendo Elías, sino al lugar en el recuerdo y al lugar en el significado, al lugar espiritual en donde me encontraba cuando conocí al Señor. Cuando simplemente escuchar el Evangelio me provocaba un calor del corazón y decía, eso es la palabra de vida para mí. Es el Evangelio que transforma. Bueno, es lo que está buscando Elías. Se da cuenta de alguna manera que todo lo que ha recorrido ha sido como en vano. Siente que ha fracasado. Y se siente que lo único que le puede salvar es regresar al punto inicial de la historia entre Dios e Israel, el monte Horeb. Bueno, no sé si podemos darle al punto siguiente. Ya, ahora hablamos aquí del profeta deprimido, de Elías en depresión. Y veamos que Dios trata la depresión de una manera integral. Porque, ¿qué es lo que hace Dios para tratar con este profeta deprimido? Un profeta deprimido. Fíjense, como a mí también me da mucha esperanza leer este capítulo, porque veo que Dios ya tiene experiencia
en lidiar con profetas deprimidos. Dios ya sabe qué hacer. Dios ya lo ha hecho. Así que si yo me siento mal, puedo ir a Dios y decir: Dios, yo sé que tú tienes experiencia con casos como el mío. Aplica tu estrategia, tu terapia, tu medicina, algo tuyo en mí. Y Elías recibe de parte de Dios un tratamiento integral. Lo primero que hace Dios para atender a un profeta deprimido es cocinar. Dios cocina para Elías y le presenta el ángel del Señor un pan recién horneado, todavía suavecito, un pan así calentito, suculento, delicioso, servido sobre unas piedras calientes. Imagínense, o sea, gourmet. Dios le presenta a Elías un pan recién hecho sobre una piedra caliente. ¿Qué olor debió haber tenido ese pan? Celestial, un pan hecho en el cielo, un pan traído por un ángel, ¿verdad? Un ángel. Entonces, es el primer aspecto para tratar la depresión. Es un aspecto físico, orgánico. Dice el texto que el ángel lo tocó físicamente, lo tocó y le dio de comer. Y le dijo: come y duerme. ¿Ya? Come y duerme. Entonces, levántate y come. Y él comió y bebió y volvió a acostarse. Algunos de nosotros hemos experimentado esa disciplina. Despiertas y te da un hambre, terminas de comer y te entra un sueño, ¿no? Y despiertas y todo te vuelve a dar un hambre, porque lo he hecho 2 veces. Es el ciclo de comer, dormir, despertar, comer y volver a dormir. ¿Sí? Y sabemos lo bueno que es eso. Es muy bueno cuando estás deprimido. Atiende la necesidad física, orgánica, de descansar, de comer, de tener ese toque, un toque especial. A mí me encanta que dice que el ángel lo tocó. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque yo soy una persona que necesita ese toque, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que estoy en la casa trabajando y pasa mi esposa por ahí, nomás me le quedo viendo y le lanzo un mensaje telepático, ¿verdad? ¿Y qué creen que le dice ese mensaje telepático? Le estoy diciendo: acércate y tócame. Y de alguna manera ella percibe así las ondas neuronales que pasan de mi cerebro a de ella, y ella viene y nada más me pasa la mano así por atrás y ya siento como que puedo seguir trabajando con mucha más fuerza y más ganas, ¿no? Solamente porque me tocó así en la espalda. Así soy yo. Algunos de nosotros sabemos lo que es eso, la importancia del toque, ¿no? Y ahí dice que Dios a Elías le mandó eso, un ángel que lo tocara, ¿no? Necesitaba el toque, necesitaba comer y necesitaba descansar. Bed and breakfast era lo que necesitaba. Necesitaba estar en un lugar sin hacer nada. Un lugar sin tener que ver a nadie, sin tener que preparar un estudio, predicar, dirigir, nada. Simplemente comer, rascarse la barriga, dormir y luego volver a comer y volver a dormir. Pasar un rato agradable caminando en un paisaje bonito, un bosque, una playa. Ustedes se me ocurre, ustedes tienen lugares mejores que pensar en donde se reponen las fuerzas, ¿no? Bueno, este es el primer aspecto. Para tratar la depresión está bien tratar lo físico, lo orgánico,
Y está bien en algunos casos la aplicación de medicamento. Incluso puede haber la necesidad de que en ese tratamiento de lo físico, que es comer, dormir y el toque del sanador, también está incluida la medicina. La medicina que le ayuda a nuestro cerebro a reponer ahí, a reorganizarse, a descansar, y que le ayuda a uno a salir de la depresión. Gracias a Dios que existen esos recursos médicos para atender el problema de la depresión. Cuando alguien está en el problema de la depresión, entiende lo que estoy diciendo. La pastilla se convierte en una gracia de Dios. El medicamento es algo bueno, junto con el descanso, la comida y el toque, la caricia que le dice: ya, sana, gorita de mar, dale, eres especial, Dios te bendiga. Ya. Sin embargo, se dan cuenta que la estrategia de Dios es integral, no solamente es orgánico así, corporal o físico, porque después avanza a un segundo paso, ahí en el 9 y el 10, le dice: cuéntamelo todo, cuéntamelo todo. Dios le pregunta a Elías: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y miren, hermano, cuando Dios pregunta algo, no es para recibir información, que Dios lo sabe todo. No nos pregunta para saber, nos pregunta para hacernos hablar, porque sabe que necesitamos hablar. Y eso de hablar es algo bueno para la persona que está deprimida. Necesita hablar. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Cómo estás? Cuéntamelo. ¿Cómo te sientes? Y es como un segundo elemento de la estrategia divina para atender la depresión, que es, digamos, todo lo que tiene que ver con hablar. Hablar. Necesito hablar. Y bueno, si a ti te ha pasado algo que te ha entristecido, o te ha desilusionado, o te ha sentido mal, necesitas hablar. Necesitas hablar. Yo quiero ofrecerme, porque Dios me dio orejas bien grandes. Así que yo puedo escuchar y guardar con confianza lo que se me diga, ¿verdad? Una vez, hace muchos años, alguien me dijo: no, tú sí que podrías ser buen cura. Y yo le dije: ¿y por qué? Porque todo se te olvida. Te dicen las cosas y se te olvida. Sí, muchas veces así es. Así que con confianza, yo puedo escuchar. ¿Necesitas hablar? Como Elías, pues habla. Dios le dice a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? No porque Dios no lo sepa. Porque Elías, ¡qué sorpresa! ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás aquí? No. Le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Para que me lo cuentes todo. Cuéntame, háblame, dime qué sientes, qué traes ahí adentro que te está lastimando, qué traes ahí adentro que te está haciendo que no puedas funcionar, que está descomponiéndote. Y entonces Elías lo saca. Es que tengo un celo tremendo por este asunto. ¿Se acuerdan que Elías era tisbita? O sea, de un pueblo que se llama el pueblo de extranjeros residentes. Entonces, ¿quién sabe si Elías mismo había sido la historia de alguien que era residente, o él mismo vio a muchos extranjeros residentes entrar en la fe de Israel? Entonces es una persona que conoce la diferencia entre el que conoce el Evangelio desde niño, desde la cuna, y el que descubre el Evangelio ya de grande. Y hay una diferencia. Si alguien conoce el Evangelio desde la cuna,
A lo mejor le parece como algo normal. Que Dios ama al mundo, pues es algo que he escuchado toda la vida. Y no le parece una noticia tan grande. Pero cuando alguien se ha encontrado con el amor de Dios, ya de grande, es diferente. Lo descubre y lo valora mucho más, ¿no? Creo yo. Bueno, algo así es como Elías, ¿no? Él se siente así como muy celoso del asunto. Y dice, pero ahora Israel ha quebrantado tu pacto y ha derribado tus altares, ha matado a tus profetas, y yo soy el único que queda. Yo estoy solo. Y ahora también me buscan para matarme a mí también. O sea, ¿qué panorama está describiendo Elías? ¿Sabes qué, Dios? Te fallamos y ya soy el último que queda y a mí me están buscando para matarme. Quiere decir, ya se acabó esta historia. Es lo que piensa Elías. Interesante que Dios, en ese escuchar a Elías, no lo interrumpe y dice, no, Elías, estás mal. No, lo deja hablar. A ver, sácalo, Elías, sácalo. ¿Qué es lo que traes? Háblalo, desahógate. Aunque Dios sabe que Elías no está en lo correcto. Porque en el punto de vista de Elías, ¿verdad? Pero es importante que Elías lo saque y lo diga y lo exprese. Y ahora miren cómo estas dos partes de la estrategia se complementan. La parte orgánica, ¿verdad?, es importante, pero también es importante la parte, digamos, psicológica de hablar, la parte de expresar lo que uno trae, expresar el sentimiento. Y es importante que se complementen, porque algunos que solamente quisieran quedarse con el segundo ingrediente y que ellos rechazarían y dirían, no, para tratar la depresión no sirven las pastillas, no sirven para nada, lo único que tienes que hacer es hablar, ¿ya? Y está el otro extremo también, que dice, no, es que la depresión es un asunto simplemente cerebral y todo se arregla con una pastilla. Cualquiera de los dos extremos está equivocado. Se necesita la colaboración integral del aspecto orgánico y también el aspecto emocional. Y sin embargo, hay un tercer elemento en la estrategia de Dios, porque Dios sí le da el pan recién horneado, el descanso, las vacaciones, el toque sanador, y también lo deja expresarse, a ver, cuéntamelo todo, pero todavía no acaba ahí. La estrategia divina se complementa con este tercer ingrediente, que es, ahora escúchame tú a mí. Dios le dice a Elías, ahora yo te voy a hablar. Necesitas escuchar mi palabra, le dice Dios a Elías. ¿Se dan cuenta cómo la persona que está deprimida no solamente necesita el atender los asuntos orgánicos y médicos, y no solamente los asuntos emocionales y psicológicos, también necesita la experiencia de culto, en donde se escucha la voz de Dios. También necesita estar con la iglesia, en donde se oye el Evangelio y donde suena la palabra de vida de parte de Dios. Ese silbido apacible que escuchó Elías se escucha cada vez que el pueblo de Dios dobla la rodilla, ora y busca al Señor en espíritu y en verdad. También, antes de seguir adelante, hay que notar, porque yo creo que es importante decirlo, que Elías, ahí en el número 4, ¿verdad?, dice, ya salió del pueblo de Israel, ya despidió a su staff, ya renunció al ministerio y le dice a Dios, ya, quítame la vida, ya, no quiero vivir, no soy mejor que mis antepasados.
una pista para ver que provenía tal vez de gente gentil. Y desde ese sentimiento de ya no querer seguir viviendo, la persona que está deprimida lo puede tener, o sea, puede llegar a sentir eso. Es un poquito alarmante. Y alguien puede decir, wow, no, eso no hable de eso, pastor, eso no, por favor, brínqueselo. Pero es importante señalar que aun que está deprimido y aun que no quiere seguir adelante, Elías no se quitó la vida. Él no se quitó la vida. Le dice a Dios, quítame la vida, pero quítamela tú. O sea, Elías no toma su propia vida, sino que simplemente le pide a Dios que sea Dios el que acabe con su vida. O sea, como que reconoce Elías, ya me quiero morir, pero no tengo el derecho de matarme a mí mismo. Sí me siento que quisiera morirme, pero le pido a Dios que sea Dios el que me mate y no yo a mí mismo. Es importante señalar eso en cuanto al asunto de los sentimientos suicidas o los sentimientos de alguien que quiere decir, ya me voy a quitar la vida. No es un asunto que nos corresponde a nosotros. No puedo decir nada en contra del sentimiento de quererse morir. Todos lo hemos sentido, es algo humano. A lo mejor alguna vez ha pasado por tu corazón o por tu cabeza ese pensamiento de decir, ay, ya yo quisiera morir. Nunca actúes siguiendo ese pensamiento, porque no te corresponde a ti quitarte la vida. Tienes permiso de decirle a Dios, Dios, quítame la vida. Pero muy seguramente Dios tratará contigo así como lo hizo con Elías. Manda un ángel que te toque, te pone un pan recién horneado y te dice, descansa, duerme, come, duerme. Y luego te dice, a ver, cuéntame, ¿cómo estás? Quiero escucharte. Habla, desahógate. Y luego te dice, ahora escúchame tú a mí, porque tengo algo que decir. Nuestra historia todavía no se ha acabado. Y ahí viene, ¿no? El siguiente punto. Tienes algo todavía que hacer, ¿no? Si le puedes dar clic. Dios todavía tiene mucho que hacer, ¿ya? Y entonces le dice al profeta deprimido, ¿ya? Escúchame, te voy a mostrar mi gloria. Salte de la cueva y mira, te voy a mostrar. ¿Quieres conocerme? Bueno, te voy a mostrar y voy a decir quién soy. Y viene estas demostraciones tremendas de la fuerza natural. Un impetuoso viento, como un huracán, un terremoto y un incendio. Tremendo, ¿no? Fuerzas de la naturaleza que claro que están directamente relacionadas con Dios de alguna manera. El viento, ¿no? Desde el primer versículo allá en el Génesis, Dios está como, el Espíritu está como un viento soplando en el abismo, ¿no? Y luego el terremoto, bueno, hay muchas ocasiones en las que cuando Dios le dio al pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí la ley, todo el monte tembló, ¿no? Y luego también todo el monte estaba como lleno de fuego. Y el fuego es evidencia de Dios, ¿no? De la presencia de Dios. Sin embargo, Elías, ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en el incendio, reconoce la presencia de Dios. Más bien, está escondido atrás de una roca para guardarse del viento destructor, del terremoto devastador y del fuego que todo lo consume. Él está atrás de una roca.
Y después de que pasan estos tres, viene un siervo apacible. Un siervo apacible. Una voz muy suave. Un ligero susurro. Y allí Elías reconoció la presencia sagrada de Dios. Porque, hermanos queridos, ¿qué daño, qué destrucción, qué efecto puede causar un ligero susurro? ¿A quién le hace daño? ¿Se dan cuenta cómo Elías reconoce la presencia de Dios en un elemento suave, en un elemento bondadoso, en un elemento de gracia, en un elemento que no destruye, que no mata, que no rompe nada, sino que es como una caricia al oído y al corazón. Es eso que le decían a los niños, la voz de Dios diciéndote: tú eres mi hija amada, estoy muy orgulloso de ti, te quiero mucho, eres muy especial para mí. Una voz que transforma, una voz de gracia, una voz que triunfa porque la gracia de Dios triunfa, ¿no? Ahora, vamos al punto. Le dice Dios: hay todavía cosas que hacer. Mira, regrésate por el camino por el que viniste, ve a ungir a Hazael, rey de Siria, después a Jehú, rey de Israel. O sea, le está diciendo: tú todavía no me renuncias, tú todavía no me cuelgan los guantes, tienes trabajo que hacer. Eso es lo que hacían los profetas, ungían a reyes y de esa manera revelaban que Dios es el que dirige los rumbos de la historia, que Dios es el que dirige los rumbos de los pueblos, ¿no? Y ahora podemos pensar que Elías escucha las instrucciones de Dios y dice: voy a ungir como rey a un pagano, Hazael, ¿verdad? En un pueblo pagano que es Siria. Ahí no te conocen, Señor, pero ¿cómo que me mandas a ungir a un pagano en un pueblo pagano? Pues sí, le dice Dios, sí, ve y haz esa tarea. Porque para que te lo sepas, como que Dios le está diciéndole a Elías: yo trabajo con instrumentos sorprendentes, que no son todos de tu misma iglesia o de tu mismo pueblo, o sea, todos igualitos a ti, no. Yo soy el Señor de la historia y puedo utilizar siervos y siervas sorprendentes para ti, inesperados para ti, o que tú a lo mejor descalificarías, pero para mí no están descalificados. Yo tengo cosas que hacer por medio de ese Hazael, que para ti es un pagano gentil, va a ser un siervo mío, y tú me obedeces, úngelo. Y al otro, a Jehú, úngelo como rey de Israel. Más adelante veremos que ese Jehú será el que, de todos los reyes de Israel, es el menos peor. El que fue el menos peor fue Jehú, el que se dedicó a limpiar un poco todo el reino de Israel de tanta idolatría y se encargó de eliminar a la dinastía de Ahab. Bueno, y luego le manda el Señor a Elías: también búscate a un sustituto, unge a Eliseo para que sea tu sustituto. Ya sé que tú ya piensas que ya terminaste. Bueno, pues prepara que alguien más va a seguir ocupando la tarea que tú estás haciendo. Bueno, ese es un tema que merece consideración aparte, así que hasta aquí voy a llegar en cuanto a Eliseo. Pero aparece la orden a Elías
de preparar un sustituto, un sucesor, y entonces ve y búscate a Elías. Porque Dios todavía tiene mucho que hacer. Y Dios es más grande que tú, porque le dice a Dios, le enseña a Elías: no, Elías, ahí está Jehú, ahí está Hazael. Yo tengo gente que todavía hace cosas por mí. Y ahí está Eliseo. Si supieras todo lo que voy a hacer por medio de Eliseo, no te lo digo, pero nada más te estoy diciendo: úngelo, porque él me va a servir en tu lugar. Pero la historia esta no se ha terminado. No se ha terminado el ministerio. Todavía Dios tiene muchas cosas que hacer. A lo mejor contigo ya no, pero con la generación que sigue, sí. Así que prepárate, porque también por ahí hay 7,000. Fíjate, no eres el único. Estás equivocado, Elías. ¿Crees que tú eres el único que quiere? Mira, al menos hay otros 7,000 como tú. 7,000. Yo le diría: Señor, preséntamelos. Me encantaría conocer otros 7,000. Otros 7,000 con la misma fe. Otros 7,000 igual de comprometidos que yo. Otros 7,000 como yo. ¿Dónde están? Elías nomás escucha que hay otros 7,000, pero Dios no le da más detalles. No le dice dónde los encontrará. ¿No? Hermano, lo que voy a decir: hay otros, no eres el último. Dios es más grande que tú. Salte de ese pozo en el que estás. Salte de esa tristeza y de esa idea de que nomás tú eres el único que queda. No, hay muchos más. Nada más que aprende a reconocerlos en lugares sorprendentes. Aprende a reconocerlos en organizaciones, tal vez, sorprendentes. Ayer, mi esposa y yo fuimos a una boda. Una boda que por sí misma ya era un acto de gracia y una demostración de la bendición y la esperanza que hay en Dios. Esta novia, segundas nupcias, después de haber sufrido un golpe muy duro de la vida y una desilusión terrible que efectivamente también provocó mucha tristeza en el pasado. Y ayer estaba ella pues llena de alegría, llena de esperanza, en una restauración por parte de Dios de su proyecto de familia y de vida. Pero algo que me llamó mucho la atención, y lo comenté con mi esposa, es que yo volteaba para todos lados y veía pura gente desconocida. Pura gente desconocida. El pastor que realizó la ceremonia, desconocido. El otro pastor que predicó, desconocido para mí. Y yo me sentía así un poquito como Elías, preguntándole al Señor: oye, Señor, ¿y estos son siervos tuyos? ¿Son de veras siervos tuyos? No los conozco yo. ¿Y qué creen ustedes que estaría Dios diciéndome a mí? Uy, tengo miles que no conoces tú y que son mis siervos y siervas, más que no los conoces tú. Pero sí, hay muchos más como tú. Y bueno, salimos de esa boda y llegando a la casa y diciéndole: Señor, pues gracias porque tú renuevas tu pueblo y tienes más siervos y siervas de los que yo conozco. Y hay ahora, hermanos y hermanas, renovación del pueblo de Dios de maneras sorprendentes. Estábamos enumerando mi esposa y yo: bueno, es que ahora ya no se llaman Bautista o Presbiteriano, ahora tienen nombres, creo que se llama Convivencia. Otra se llama Núcleo, fue la de ayer, se llama Núcleo. Otra se llama en inglés Substance.
sustancia. ¿Qué iglesia vas? Voy a Substance. Creo que hay otra que se llama Vástago, Epicentro. Bueno, ¿y cuándo me pidieron permiso a mí para hacer esas nuevas iglesias? ¿Verdad? No, estoy como Elías. El Señor, yo soy el último que quedó de los buenos bautistas. Ya los mataron a todos y ya nada más quedo yo. Y a mí también están buscando cómo matarme. El Señor nomás me agarra así. Despiértese, mijito. Tengo otros 7,000. No los conoces tú, pero sí me sirven. Y tengo mucho que hacer. Y tú también todavía tienes que hacer. Así que vamos. Ungir a Hazael como rey de Siria. Ungir a Jehú como rey de Israel. Ungir a Eliseo como sustituto tuyo, porque tú ya estás chochando, ¿verdad? Y yo todavía tengo mucho que hacer en el mundo. Todavía tengo mucho que hacer ahí en donde tú vives. Nosotros pasamos porque nuestra vida es muy breve, pero el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tiene mucho que hacer con nosotros o con alguien más, ¿verdad? Ahora la reflexión cristológica es esta, que dice 1 de Corintios 10, que Cristo es esa roca ahí en Horeb. Bueno, ¿por qué Elías estaba cubriéndose atrás de una roca? Porque miren, Dios sí tiene algo que decir respecto al pecado de su pueblo. ¿Por qué el pueblo ha abandonado la fe? ¿Por qué el pueblo ha dado la espalda y ha violado el pacto? ¿Será que Dios se queda con los brazos cruzados y ya? No. Dios sí tiene un huracán que enviar, un terremoto que destruye y un fuego que incendia y consume todo. Pero ¿quién es el que carga con la fuerza y el impacto del huracán, del terremoto y del incendio? Es la roca que es Cristo. Ahí en la cruz, crucificado en el monte Calvario, Cristo, el Señor, estaba llevando toda la fuerza del huracán, del terremoto y del incendio que nos debía haber destruido a nosotros. Y no nos hizo nada, porque está Cristo recibiendo el golpe en nuestro lugar. Cristo en la cruz está recibiendo el justo resultado de nuestra infidelidad. Él ahí recibe la consecuencia de nosotros haber fallado. Y no solo nosotros, no, imagínense, si ustedes no lo han sentido en estos años que han pasado de esta década tan tremenda que ha sido la década de los 20, de tanta gente que ha abandonado la fe. Nosotros podemos recordar, ¿no? ¿Dónde está este hermano? ¿Dónde está aquel hermano? No, ya no son hermanos ni hermanas. Se fueron, abandonaron, dejaron de creer. Y no solo algunos no solo dejaron de creer, ahora son enemigos de la fe. Eso es lo que está viviendo Elías, ¿no? ¿Qué pasó? Y el Señor, con justa razón, mandas este huracán, este terremoto, este incendio, y sin embargo no nos pasa nada, porque estamos cubriéndonos detrás de una roca, y esa roca es Cristo. Así pues, esa peña de Horeb no es otro más que el Señor Jesús crucificado, y en su gracia, nosotros escondidos detrás de la cruz, en lugar de recibir de parte de Dios
un viento destructor, un fuego, un terremoto, escuchamos una voz de gracia que nos dice: en mi Hijo amado, Jesús, tú eres mi Hijo amado también. Gracias al Hijo Jesús, nosotros también podemos ser hechos hijos e hijas de Dios. Y esa es la gracia que vence y que hoy celebramos. Démosle pues gracias al Señor y refugiémonos detrás de esta roca. Vamos a cubrirnos ante los golpes de la vida y las cosas que nos están ocurriendo. Bueno, escóndete atrás de la cruz. Busca a Cristo. Encomiéndate a Cristo. Y dile: Señor, quiero escuchar tu palabra que transforma, la palabra que hace que mi corazón de piedra ahora vuelva a palpitar. Amén. Vamos a orar. Señor, te rogamos que como iglesia podamos vivir la bendición de tu evangelio y que podamos vivir en la gracia de esta buena noticia de tu amor que se ha demostrado en la cruz del Calvario. Y queremos, Señor, ahí en la cruz del Calvario, vivir gracias a la muerte de tu Hijo Jesús. Y en la resurrección del Señor Jesús, también nosotros andar en novedad de vida. En ese nombre poderoso oramos. Amén. Pongámonos de pie.